Una simple broma con Coca-Cola cambió el destino de todos en menos de 10 minutos. Nadie en aquel restaurante imaginó que la risa cruel de esa noche terminaría convirtiéndose en un recuerdo imposible de borrar, en una historia que muchos contarían en voz baja durante años, como si pronunciarla demasiado fuerte pudiera traer consecuencias. La noche había comenzado como cualquier otra en la terraza azul. Las luces cálidas caían suavemente sobre las mesas de madera pulida. El sonido delicado de copas chocando se mezclaba con conversaciones elegantes, y el aroma de carne a la parrilla flotaba en el aire. Era uno de esos lugares donde la gente iba a presumir relojes caros, vestidos de diseñador y sonrisas perfectas. Allí el orgullo era tan común como el vino importado. Clara llevaba trabajando más de 5 años en ese restaurante. Conocía a los clientes habituales, sabía quién dejaba buenas propinas y quién solo dejaba críticas. Esa noche llevaba el uniforme impecablemente blanco, el cabello recogido con precisión y una paciencia que había aprendido a construir a base de miradas altivas y comentarios incómodos. No era solo una camarera, era una mujer que había aprendido a mantenerse firme incluso cuando la trataban como invisible. Mientras caminaba entre las mesas, tres jóvenes ocupaban la esquina más visible del salón, ruidosos, seguros de sí mismos, vestidos con trajes demasiado caros para su edad. Celebraban algo, quizá un contrato, quizá la simple fortuna de haber nacido en familias influyentes. Reían alto, hablaban más alto todavía, y miraban a todos como si el mundo entero fuera un escenario montado para su entretenimiento. Otra ronda, gritó uno, levantando la botella de Coca-Cola como si fuera champán. Claro. Se acercó con profesionalismo, anotó el pedido y regresó con las bebidas. Notó las miradas entre ellos, las sonrisas cómplices, esa energía peligrosa que antecede las malas decisiones. Había visto ese brillo antes, el brillo de quienes nunca han enfrentado consecuencias reales. Uno de ellos destapó la botella con exageración. El gas escapó con un sonido seco. Otro comenzó a grabar con su teléfono, conteniendo la risa. Clara apenas alcanzó a decir algo más, señores, cuando el líquido oscuro voló por el aire. La Coca-Cola la empapó de arriba abajo. El frío pegajoso atravesó su uniforme. Gotas marrones cayeron por su rostro, resbalaron por su cuello y mancharon. La tela blanca que hacía apenas minutos estaba impecable. El restaurante quedó en silencio. El tipo de silencio que pesa, que incomoda, que obliga a todos a decidir si miran o desvían la vista. Y entonces llegaron las risas. Risas fuertes, risas satisfechas, risas que intentaban convertir la humillación en espectáculo. Pero Clara no gritó, no lloró, no tembló, se quedó quieta. En ese momento algo dentro de ella decidió que no les daría el placer de verla romperse. Respiró profundamente, sintió el azúcar pegajoso en su piel, el murmullo de las otras mesas, la vergüenza intentando abrirse paso en su pecho. Pero junto a la vergüenza también apareció otra cosa, una calma extraña, una calma peligrosa. Levantó la mirada y observó a los tres jóvenes uno por uno. No había odio en sus ojos, tampoco miedo, solo una firmeza silenciosa que empezó lentamente a incomodarlos. ¿Han terminado?, preguntó con voz serena. La pregunta no llevaba rabia, no llevaba súplica. Era simplemente una línea invisible trazada en el suelo. Por primera vez, uno de ellos dudó. La risa se apagó un poco. El que sostenía el teléfono bajó la cámara unos centímetros. No era la reacción que esperaban. Querían llanto, querían gritos, querían drama. Pero lo que recibieron fue dignidad. Y la dignidad, cuando se enfrenta a la crueldad, puede resultar más intimidante que cualquier amenaza. Desde la barra, el gerente observaba sin saber qué hacer. Sabía quiénes eran esos chicos, sabía que tenían influencia, sabía que quejarse podía costarle clientes importantes. El miedo económico paraliza más que cualquier arma. Clara dio un paso atrás. El líquido seguía cayendo de su cabello. Sus zapatos estaban empapados. Sintió la mirada de todo el restaurante sobre ella. En ese instante entendió algo. No solo la estaban humillando a ella, estaban probando cuánto podían pisotear sin consecuencias. Uno de los jóvenes intentó.
recuperar la valentía perdida. Relájate, era una broma, dijo, forzando una sonrisa. Te pagamos la tintorería. Pero la frase sonó vacía, incluso para él. Clara inclinó levemente la cabeza. Hay bromas que muestran quiénes somos, respondió, y se dio la vuelta con una elegancia que descolocó completamente la escena. Mientras caminaba la parte trasera del restaurante, sentía el uniforme pesado pegado al cuerpo. Cada paso dejaba una pequeña marca en el suelo. Sabía que esa noche no sería olvidada, no por ella, no por ellos. Lo que nadie sabía era que esa simple broma acababa de activar una cadena de acontecimientos que ninguno de los presentes estaba preparado para enfrentar. A veces el universo no responde de inmediato, a veces espera el momento exacto para equilibrar la balanza. Y esa noche la balanza estaba a punto de moverse. Si esta historia ya te está dejando con la piel de gallina, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte lo que viene después. Lo que ocurrió esa noche no terminó con esa botella. Lo que pasó después cambió vidas. Y también quiero leerte desde qué país estás viendo esta historia. Escríbelo en los comentarios y forma parte de esta comunidad que crece cada día. Tu apoyo significa muchísimo. Clara entró al pequeño vestidor del personal. Cerró la puerta. Por primera vez permitió que sus manos temblaran ligeramente, no por miedo, no por tristeza, sino por la intensidad del momento. Se miró al espejo. El reflejo le devolvió una imagen pegajosa y manchada, pero sus ojos seguían firmes. Se quitó lentamente el uniforme, lo colocó en el lavabo, abrió el grifo y dejó que el agua corriera sobre la tela, diluyendo el azúcar oscuro que minutos antes parecía una burla imborrable. El agua se tornó marrón y luego clara. Hay cosas que se limpian fácil, pensó, otras no tanto. Mientras tanto, en el salón principal, los jóvenes intentaban recuperar el ambiente festivo, pero algo había cambiado. Las demás mesas ya no los miraban con admiración, sino con desaprobación silenciosa. Las risas sonaban forzadas. El brillo inicial se había opacado. El gerente se acercó con cautela. Señores, por favor mantengamos la compostura. Fue solo una broma, respondió uno con fastidio, pero incluso él sabía que no lo era, porque las bromas verdaderas hacen reír a todos. Y esa noche solo 3 personas habían reído. 10 minutos. Solo 10 minutos bastaron para sembrar una historia que se contaría durante años. Lo que ellos no sabían era que algunas personas no están tan solas como parecen, que detrás de una sonrisa humilde puede existir una historia poderosa, que el respeto no depende del uniforme que llevas, sino del carácter que sostienes cuando intentas quebrarte. Esa botella de Coca-Cola no solo manchó tela, manchó orgullo, despertó mirada y abrió una puerta que nadie en ese restaurante estaba preparado para cruzar. La verdadera pregunta no era por qué lo hicieron, la verdadera pregunta era qué pasaría después. Y créeme, lo que ocurrió después hizo que esa broma pareciera el error más caro de sus vidas. El restaurante, Terraza Azul, estaba lleno aquella noche como casi todos los viernes, pero había algo especial en el ambiente. Tal vez era el clima templado que invitaba a la gente a salir o quizá la reciente mención del lugar en una revista local de estilo de vida. Las mesas estaban ocupadas por parejas elegantes, empresarios en reuniones discretas y grupos de amigos celebrando logros. Las luces colgantes bañaban el salón con un tono dorado que hacía que todo pareciera más sofisticado de lo que realmente era. La música instrumental sonaba suave, apenas perceptible, creando una sensación de lujo tranquilo. Clara se movía entre las mesas con precisión. Conocía el ritmo del restaurante como si fuera una coreografía ensayada durante... Sabía exactamente cuánto tardaba la cocina en preparar cada plato, cuándo ofrecer una segunda bebida y cuándo retirarse para no interrumpir conversaciones importantes. Su sonrisa no era exagerada ni artificial, era una expresión tranquila, educada, casi cálida. Muchos clientes habituales pedían que ella los atendiera porque, a diferencia de otros empleados, Clara no parecía actuar, simplemente era profesional. Sin embargo, esa noche
había una mesa que rompía con la armonía del lugar. En la esquina más visible, cerca del ventanal que daba a la calle iluminada, estaban sentados tres jóvenes que destacaban más por su actitud que por su vestimenta costosa. Llevaban trajes ajustados, relojes brillantes y zapatos impecables. Se notaba que tenían dinero, pero también que no estaban acostumbrados a que alguien les pusiera límites. Reían fuerte, hablaban interrumpiéndose y miraban alrededor con una mezcla de aburrimiento y superioridad. Uno de ellos golpeaba la mesa con los dedos al ritmo de la música, como si el restaurante fuera su propiedad. Otro revisaba su teléfono constantemente, mostrando videos a los demás y soltando carcajadas exageradas. Este lugar está bien, dijo uno, recostándose en la silla, pero le falta entretenimiento. Pues inventémoslo, respondió el tercero con una sonrisa. No prometía nada bueno. Clara se acercó con su libreta en mano. Buenas noches, señores. ¿Desean ordenar algo más? Su tono era el mismo que usaba con todo respetuoso, firme, sin exageraciones. Pero uno de los jóvenes la miró como si fuera parte del mobiliario. Tráenos otra botella de Coca-Cola, dijo, enfatizando cada palabra como si estuviera dando una orden militar. Clara asintió y se retiró, sin discutir. Mientras caminaba hacia la barra, sintió las miradas en su espalda. No era la primera vez que alguien la observaba de esa forma. Con los años había aprendido a distinguir entre la simple curiosidad y la intención de molestar. Aquella noche era claramente lo segundo. En la barra el bartender levantó una ceja. ¿Todo bien con esa mesa? Clara dudó un segundo. Solo están celebrando, respondió con neutralidad. Regresó con la botella fría y 3 vasos limpios. La colocó sobre la mesa con cuidado. El gas burbujeaba dentro del vidrio oscuro. Todo parecía normal, pero el ambiente alrededor de esa mesa tenía una electricidad incómoda. Uno de ellos tomó la botella y la agitó levemente, ¿sabes? Dijo mirando a sus amigos. Siempre quise probar algo. Clara no reaccionó. Esperó. Sabía que a veces el silencio es la mejor defensa. ¿Qué tan buena eres improvisando? Preguntó otro, inclinándose hacia ella. Estoy aquí para atenderlos, respondió Clara con calma. ¿Algo más? Sus palabras eran simples, pero su postura era recta, firme. No suplicaba aprobación, no buscaba simpatía. Eso pareció irritarlos. Relájate, dijo el que sostenía la botella. Solo queremos divertirnos. La palabra divertirnos flotó en el aire como una advertencia. En otras mesas, algunos clientes empezaron a notar el tono. Las conversaciones bajaron ligeramente. El gerente desde lejos observaba con preocupación. Sabía que ese tipo de clientes podían dejar grandes cuentas, pero también grandes problemas. Uno de los jóvenes destapó la botella con un sonido seco. El gas escapó rápidamente. Sonrieron entre ellos, como si compartieran un secreto infantil. El que tenía el teléfono lo levantó discretamente, activando la cámara. Clara sintió el cambio antes de que ocurriera. Es difícil explicar cómo, pero a veces el cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Y entonces, en un movimiento rápido, el líquido oscuro salió disparado. La Coca-Cola impactó directamente contra su uniforme blanco. El frío fue lo primero que sintió. Luego el pegajoso recorrido por su cuello y brazos. El contraste entre la tela limpia y la mancha marrón fue inmediato, visible para todos. Un silencio pesado cayó sobre el restaurante. Algunas personas soltaron pequeñas exclamaciones ahogadas. Otras apartaron la vista. Nadie intervino. Y luego llegaron las risas, fuertes, crueles, triunfantes. Para ellos era una escena graciosa. Para el resto era incómoda. Para Clara era una prueba. Podía haber gritado, podía haber exigido respeto, podía haber salido corriendo al baño llorando, pero eligió otra cosa. Se quedó inmóvil durante un segundo eterno. Sintió cómo las gotas caían al suelo formando pequeños círculos oscuros. El uniforme que representaba su trabajo y su esfuerzo estaba arruinado. Levantó la mirada. Sus ojos no buscaban venganza, tampoco suplicaban compasión. Eran ojos firmes, sorprendentemente tranquilos. ¿Han terminado? Preguntó con una voz que no tembló. La pregunta atravesó el ambiente como un filo invisible. Las risas disminuyeron.
No era la reacción esperada. Vamos, fue solo una broma, insistió uno, aunque su tono ya no era tan seguro. Clara sostuvo su mirada unos segundos más. En ese instante, algo cambió en la dinámica. Ya no eran tres jóvenes poderosos riéndose de una camarera. Eran tres chicos inseguros intentando justificar una crueldad frente a una mujer que no se quebraba. El gerente dio un paso al frente, pero dudó. No quería provocar un escándalo mayor. Clara decidió moverse antes de que la situación escalara. Con permiso, dijo simplemente, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parte trasera del restaurante. Cada paso dejaba una leve huella pegajosa en el suelo brillante. Los murmullos crecieron alrededor. Una señora, en una mesa cercana, negó con la cabeza. Un hombre susurró. Vergüenza. Los jóvenes intentaron recuperar la energía inicial, pero algo se había roto. Ya no había admiración en las miradas del público, solo juicio silencioso. Uno de ellos miró su teléfono. El video seguía grabando, pero de pronto la escena ya no parecía divertida, parecía cruel. Y la crueldad, cuando se observa sin aplausos, pierde encanto. Rápidamente, desde la cocina, un ayudante preguntó qué había pasado. El rumor se esparció en segundos. La noticia cruzó el restaurante más rápido que cualquier pedido. Clara entró al pequeño vestidor del personal, cerró la puerta con suavidad, se apoyó contra ella un instante, respiró. No iba a permitir que esa noche la definiera. Mientras se quitaba el uniforme manchado, recordó algo que su madre le decía cuando era niña. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando otros pierden el control. Se miró al espejo. El reflejo mostraba una mujer mojada y cansada pero no derrotada. Tomó una toalla y comenzó a limpiar su piel con movimientos lentos. Cada mancha que desaparecía era un recordatorio de que la humillación solo tiene poder, uno la acepta. Afuera, en el salón, los jóvenes pidieron la cuenta entre risas forzadas. Querían irse antes de que la situación empeorara. El gerente se acercó con diplomacia tensa. Señores, este comportamiento no es aceptable. Pagamos, ¿no? Respondió uno dejando varios billetes sobre la mesa. El dinero cayó con un sonido seco, pero por primera vez ese dinero no parecía suficiente para comprar respeto. Mientras Clara se cambiaba por un uniforme de repuesto, algo más estaba comenzando a moverse fuera del restaurante, algo que ninguno de los presentes podía prever, porque a veces las acciones pequeñas desencadenan consecuencias enormes. Y aunque esa noche parecía solo una historia de arrogancia y humillación, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande, mucho más profundo y mucho más peligroso. Oye, camarera, dijo uno, agitando la botella con una sonrisa torcida, ¿sabes bailar? La pregunta no buscaba respuesta, buscaba espectáculo. Sus amigos soltaron una risa anticipada, esa risa que aparece antes de que ocurra algo cruel. Clara estaba de pie junto a la mesa, con la bandeja apoyada contra su cadera, manteniendo la postura profesional que había perfeccionado durante años. Había escuchado comentarios incómodos antes, insinuaciones disfrazadas de halagos, órdenes dichas con tono burlón, pero aquella pregunta tenía otra intención, no era coqueteo, era provocación. Estoy aquí para atenderlos, respondió con serenidad. ¿Desean algo más? El que sostenía la botella inclinó la cabeza, fingiendo analizarla. Queremos diversión. Este lugar es aburrido. Entonces tal vez deberían cambiar de lugar, contestó Clara, sin ironía, solo con lógica simple. Eso encendió algo en la mesa. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. ¿Nos está diciendo qué hacer? El tono cambió. Ya no era una broma ligera, era un desafío. Clara sostuvo su mirada. Sabía que en situaciones así, el miedo alimenta al agresor, y ella no estaba dispuesta a alimentar nada. Solo cumplo con mi trabajo, dijo. El tercero, el que había estado grabando desde antes, levantó el teléfono más claramente esta vez. No intentó ocultarlo. Sonreía como si estuviera a punto de capturar el mejor momento de la noche. Relájate, dijo el de la botella. Te vamos a hacer famosa. La destapó con un movimiento brusco. El gas escapó con fuerza.
La espuma subió hasta el borde. Él miró a sus amigos. Ellos lo miraron a él. Era ese segundo suspendido en el tiempo donde todavía se puede elegir no cruzar la línea. Pero la cruzó. Con un gesto rápido lanzó el contenido directamente hacia Clara. El impacto fue inmediato. El líquido oscuro chocó contra su pecho y salpicó hacia su rostro. El frío la hizo cerrar los ojos por un instante. Sintió como el azúcar pegajoso descendía por su cuello bajo el uniforme empapado. La tela blanca, que ahora se volvía marrón. Un vaso cayó al suelo y se rompió. No se supo si fue por el movimiento brusco o por el sobresalto de alguien cercano. El sonido del vidrio quebrándose marcó el final de las risas descontroladas. El restaurante quedó en silencio. El tipo de silencio que duele. Algunas personas se quedaron congeladas con el tenedor en el aire. Otras bajaron la mirada, incómodas. Nadie aplaudió, nadie celebró. Los tres jóvenes rieron, pero sus carcajadas rebotaron contra paredes que no respondían. Clara abrió los ojos lentamente. Sentía el uniforme pesado, adherido a su piel. Sentía el olor dulce y artificial envolviéndola. Sentía las miradas clavadas en su cuerpo manchado. Pero sobre todo sentía algo más fuerte que la vergüenza, una claridad repentina. Podía reaccionar impulsivamente, podía gritar, podía lanzar el vaso restante sobre la mesa, podía llorar. En cambio respiró una inhalación profunda, una exhalación lenta. Miró directamente al joven que había lanzado la bebida. No había lágrimas en sus ojos, no. Había rabia descontrolada. Había algo que los desconcertó más que cualquier insulto, compostura. ¿Han terminado? Preguntó con voz firme. La pregunta no llevaba sarcasmo. Era directa. El que sostenía el teléfono bajó el aparato ligeramente. Algo en la escena ya no parecía divertido desde su ángulo. Era una broma, dijo uno, aunque su tono perdió volumen. Sí, no exageres, añadió otro, pero la energía había cambiado. Las risas eran más cortas, más tensas. Desde otra mesa, un hombre mayor murmuró: eso no estuvo bien. Una mujer negó con la cabeza, claramente molesta. El gerente dio un paso adelante, indeciso, atrapado entre proteger a su empleada, no incomodar a clientes adinerados. Clara notó todo. Notó quién bajaba la mirada. Notó quién observaba con indignación. Notó quién no hacía nada. Y entendió algo fundamental. El poder de aquellos jóvenes dependía del silencio de los demás. ¿Les traigo algo más?, preguntó Clara, rompiendo la tensión con profesionalismo casi imposible. Esa frase los desarmó. No sabía cómo continuar el juego si ella no participaba. Estás loca, murmuró uno. No, respondió ella suavemente. Solo estoy trabajando. Dio un paso atrás. El líquido seguía goteando al suelo. Cada gota sonaba más fuerte de lo que realmente era. El que había lanzado la bebida intentó recuperar terreno. Te pagamos el uniforme, sí. ¿Cuánto cuesta? 50. 100. Sacó la billetera y agitó algunos billetes en el aire, como si eso pudiera borrar la escena. Clara miró el dinero, luego lo miró a él. No todo se paga con billetes, dijo. Esa frase cayó más pesada que cualquier amenaza, porque implicaba algo que ellos no comprendían del todo: dignidad. El joven del teléfono volvió a mirar la pantalla. La grabación mostraba algo distinto de lo que esperaba. No era un video gracioso. Era un video incómodo. Un registro claro de abuso, y de repente entendió el riesgo. Bórralo, susurró uno. Ya lo hice, respondió rápido, aunque nadie sabía si decía la verdad. El gerente finalmente intervino. Señores, esto es inaceptable. Les pido que mantengan el respeto, pero su voz carecía de firmeza absoluta. El miedo económico aún lo sujetaba. Clara decidió terminar la escena. Con permiso, dijo, se dio la vuelta y caminó. No corrió, no se cubrió el rostro, caminó erguida. Cada paso resonaba en el suelo brillante. El uniforme manchado contrastaba con la elegancia del lugar, pero ella no se encogió. Mientras cruzaba el salón, varias personas la miraron con algo nuevo: admiración. No por lo que le hicieron, sino por cómo lo enfrentó.
La puerta del área de empleados se cerró detrás de ella. Dentro el silencio era distinto, más íntimo, más real. Apoyó la bandeja sobre una mesa y se miró las manos pegajosas. El azúcar comenzaba a secarse sobre su piel. Tomó una servilleta y la presionó contra su cuello. Respiró otra vez. No iba a llorar, no allí, no por ellos. Afuera los jóvenes intentaban retomar la conversación, pero el ambiente ya no cooperaba. Las demás mesas hablaban en susurros. Algunos clientes pedían la cuenta antes de tiempo. La atmósfera elegante de la noche se había agrietado. Fue solo una broma, repitió uno, más par. Convencerse que para convencer a otros, pero en el fondo sabían que habían ido demasiado lejos. El poder mal utilizado siempre deja un rastro, y esa noche el rastro era visible en cada mirada reprobatoria del restaurante. Uno de ellos comenzó a sentir algo incómodo en el pecho. No era culpa exactamente, era algo más primitivo, inseguridad, porque por primera vez no controlaba la narrativa. No había aplausos, no había risas colectivas, solo silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier reprimenda. En el vestidor, Clara se quitó lentamente el uniforme empapado. El sonido de la tela despegándose de su piel era casi simbólico, como si estuviera desprendiéndose de algo más que azúcar y gas. Se miró al espejo. Sus ojos seguían firmes. No me rompieron, susurró para sí, porque entendía algo que ellos no, la verdadera humillación no está en lo que te hacen, sino en cómo permites que eso te defina. Mientras se limpiaba, no pensaba en venganza, pensaba en límites, pensaba en cómo algunas personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales, y aunque todavía no lo sabía con certeza, intuía que esa noche no terminaría ahí. Se había activado algo que iba más allá de una botella de Coca-Cola, algo que transformaría esa escena vergonzosa en el inicio de un giro inesperado, porque a veces el momento más humillante se convierte en el punto exacto donde la historia cambia de dirección, y los tres jóvenes, sentados todavía en su mesa con risa, cada vez más forzadas, estaban a punto de descubrir que no todas las personas que parecen vulnerables lo son realmente. Algunas simplemente están esperando el momento adecuado para que el equilibrio se restablezca. Clara no gritó, no lloró, no salió corriendo buscando consuelo ni levantó la voz para exigir justicia inmediata. Se quedó allí de pie sintiendo cómo las últimas gotas de Coca-Cola resbalaban por su cabello y caían lentamente sobre el suelo brillante del restaurante. El uniforme blanco, ahora manchado de marrón, pesaba sobre su cuerpo como si cargara algo más que líquido azucarado. Pero lo que más sorprendió a todos no fue el acto cruel, fue su reacción. El silencio en el salón se había vuelto espeso, incómodo. Las conversaciones que antes llenaban el espacio con murmullos elegantes se habían reducido a susurros contenidos. El sonido lejano de un cubierto chocando contra un plato parecía exageradamente fuerte. Incluso la música ambiental parecía haberse vuelto distante, como si el lugar mismo estuviera observando la escena. Clara levantó la mirada con una calma que no era fingida. No había desafío en sus ojos, pero tampoco sumisión. Su respiración era lenta, controlada. Por dentro el corazón le latía con fuerza, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad es una elección, no una reacción. ¿Han terminado?, preguntó finalmente. Su voz fue clara, firme, sin vibraciones de miedo. Esa simple pregunta cayó sobre la mesa como un peso invisible. Los tres jóvenes se miraron entre sí. No era la respuesta que esperaban. Habían anticipado un estallido, un llanto, una escena dramática que pudieran justificar después como exageración, pero no sabían cómo manejar la serenidad. El que había lanzado la bebida intentó recuperar el control de la situación. Vamos, no exageres, dijo encogiéndose de hombros. Solo era una broma. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Las bromas son graciosas. Cuando todos se ríen, respondió con suavidad. La frase no fue pronunciada con ira, fue dicha como una verdad sencilla, y precisamente por eso dolió más. Uno de ellos soltó una risa nerviosa, pero ya no tenía la misma seguridad de antes. La energía dominante que habían exhibido minutos atrás comenzaba a desmoronarse. Se habían alimentado del poder momentáneo que les daba la humillación pública, pero ese poder se evaporaba ante la ausencia de reacción emocional. En las otras mesas,
Los clientes observaban con una mezcla de incomodidad y admiración. Algunos asentían levemente, reconociendo la fortaleza silenciosa de Clara. Otros evitaban el contacto visual, tal vez avergonzados de no haber intervenido. El gerente seguía inmóvil, atrapado en su dilema interno. Clara dio un pequeño paso hacia atrás. El movimiento fue elegante, casi coreografiado. A pesar de estar empapada, mantenía la postura recta. No cruzó los brazos para cubrirse. No intentó ocultar las manchas. Su presencia transmitía algo inesperado, control. ¿Desean algo más?, preguntó con la misma profesionalidad que había mostrado al inicio de la noche. Aquella frase desarmó por completo el escenario que los jóvenes habían intentado construir. El teléfono que grababa bajó lentamente. Ya no parecía una escena viral divertida. Se veía como lo que realmente era: un acto de abuso. Te pagamos el uniforme y ya está, dijo otro, sacando su billetera con brusquedad. ¿Cuánto cuesta? Hilo. El sonido del cuero al abrirse rompió el silencio momentáneo. Sacó varios billetes y los agitó en el aire. Clara observó el dinero sin mover un músculo. No se trata del uniforme, contestó. Sus palabras no eran acusatorias, eran definitivas. El joven frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero como solución automática. Para él todo tenía precio, pero en ese instante comprendió que había algo que no podía comprar: respeto. Uno de los chicos empezó a sentir una presión incómoda en el estómago. No era culpa pura, pero sí una conciencia creciente de que la situación se había salido del guión. El restaurante entero los estaba mirando, y ya no con admiración. Oye, ya fue, murmuró a su amigo. Déjalo. Clara sostuvo la mirada del que había lanzado la bebida. No había odio, tampoco perdón, solo una evaluación silenciosa. Espero que hayan disfrutado su diversión, dijo finalmente. La frase no era sarcástica, era una despedida. Se giró con calma y comenzó a caminar hacia el área del personal. Cada paso era firme, seguro. El sonido pegajoso de sus zapatos contra el suelo marcaba el ritmo de una escena que nadie olvidaría fácilmente. Mientras cruzaba el salón, percibía las miradas sobre ella, pero en lugar de sentirse pequeña, algo dentro de su pecho crecía. No era orgullo, era conciencia de su propia fuerza. La puerta del área de empleados se cerró suavemente tras ella. En el interior, el contraste era evidente. El bullicio contenido del restaurante quedaba atrás. Allí solo estaba el leve zumbido del extractor de aire y el eco distante de la música. Clara apoyó las manos sobre el lavabo y bajó la cabeza por un segundo. El líquido seguía cayendo de su cabello en pequeñas gotas. Respiró. Una vez, dos veces. El impulso natural de llorar apareció brevemente, pero lo dejó pasar como una nube. No quería que su primera reacción en soledad fuera debilidad, no porque llorar fuera incorrecto, sino porque sabía que esa escena no merecía su dolor. Se miró al espejo. La imagen reflejada mostraba manchas oscuras, cabello húmedo y piel brillante por el azúcar. Pero sus ojos estaban intactos, firmes. Se quitó el uniforme con movimientos lentos, cuidadosos. La tela se despegaba con dificultad. El sonido era casi simbólico, como si estuviera desprendiéndose de la humillación misma. Mientras lo colocaba en el lavabo y abría el grifo, el agua comenzó a correr, arrastrando el líquido oscuro por el desagüe. Observó cómo el marrón se diluía hasta volverse transparente. Las manchas se limpian, pensó, pero sabía que no todas las manchas son visibles. Afuera, los tres jóvenes permanecían sentados, incómodos. El gerente finalmente se acercó con más firmeza. Señores, este comportamiento no es aceptable en nuestro establecimiento. El tono era más seguro ahora que Clara no estaba presente. Los chicos se miraron entre sí. Ya pagamos, respondió uno con irritación, pero el dinero sobre la mesa ya no tenía el mismo efecto. No se trata solo del pago, insistió el gerente. Hay límites. La palabra límites quedó flotando en el aire. Por primera vez en la noche los jóvenes sintieron algo que no habían anticipado: pérdida de control. Intentaron reír, hacer comentarios ligeros, minimizar lo ocurrido, pero la atmósfera no colaboraba. Las otras mesas seguían observando. Algunos clientes comenzaron a sacar sus propios teléfonos, no para grabar a Clara, sino a ellos.
El equilibrio de poder estaba cambiando lentamente. En el vestidor, Clara se colocó un uniforme de repuesto. Este era ligeramente más ajustado, pero igual de blanco. Mientras abrochaba los botones, pensaba en lo que había ocurrido. No sentía odio, sentía claridad. Entendí que el verdadero golpe no había sido el líquido frío sobre su piel, sino la intención detrás de él, la necesidad de algunos de demostrar superioridad a través de la humillación ajena. Y también entendí algo más, había ganado algo invisible esa noche. Había demostrado que no podían romperla con una simple botella. Se recogió el cabello nuevamente, esta vez con mayor firmeza. Se secó el rostro y alzó el mentón. Cuando abrió la puerta para regresar al salón no lo hizo con timidez. Lo hizo como quien vuelve a su propio territorio. Los jóvenes levantaron la vista al verla reaparecer. Sus risas desaparecieron por completo. No esperaban que regresara tan rápido, no esperaban verla tan serena. Clara caminó hacia otra mesa tendida, a un matrimonio que la recibió con una sonrisa de apoyo. Gracias por su paciencia, les dijo con naturalidad, y continuó trabajando. Esa fue la mayor derrota para los tres chicos. No hubo escándalo, no hubo grito, no hubo escena dramática, solo dignidad. Y la dignidad sostenida frente a la crueldad puede ser más poderosa que cualquier confrontación. Mientras ellos terminaban sus bebidas en silencio, comprendí algo que jamás habían experimentado. No habían humillado a Clara, se habían expuesto a sí mismos, y el restaurante entero había sido testigo. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en un espejo incómodo, porque a veces la reacción más fuerte no es la violencia, es la calma. Y esa noche Clara había elegido la calma, sin saber que muy pronto el destino añadiría un capítulo inesperado a esa historia que apenas estaba comenzando a escribirse. En ese instante, la puerta principal del restaurante se abrió con un movimiento lento, casi calculado. No fue un golpe brusco ni un gesto dramático. Fue un simple acto cotidiano que, sin embargo, cambió por completo la atmósfera del lugar. Una corriente de aire nocturno se deslizó hacia el interior, moviendo ligeramente las cortinas cercanas al ventanal. Algunas cabezas se giraron por reflejo. Un hombre alto cruzó el umbral. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, sin una arruga. La camisa blanca contrastaba con la profundidad del negro, y una corbata discreta completaba el conjunto. No llevaba ostentación visible, pero su presencia imponía más que cualquier accesorio costoso. Caminaba con paso firme, sin prisa, como alguien acostumbrado a que el tiempo se adapte a él y no al revés. Varios empleados intercambiaron miradas rápidas. Lo reconocieron de inmediato. No era un cliente habitual que necesitara anunciarse. Su reputación circulaba en susurros por la ciudad. Su nombre no se decía en voz alta con facilidad, pero todos sabían quién era. Vittorio De Luca. No necesitaba guardaespaldas visibles. No necesitaba levantar la voz. Su autoridad no provenía de exhibiciones, sino de historias. Historias que habían convertido su figura en una sombra poderosa dentro del mundo empresarial. Y más allá. Vittorio se detuvo, apenas unos segundos en la entrada, observando el salón con una mirada que parecía registrar cada detalle sin esfuerzo. Sus ojos recorrieron las mesas, las copas, las expresiones tensas. Notó el silencio extraño, la incomodidad suspendida en el aire, y entonces la vio. Clara acababa de salir nuevamente al salón con su uniforme limpio. Su cabello aún estaba ligeramente húmedo. Aunque caminaba con profesionalismo, había algo distinto en su energía. Vittorio no necesitó más para entender que algo había ocurrido. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente. Clara no mostró sorpresa, no corrió hacia él, no hizo ningún gesto que revelara conexión, solo sostuvo su mirada con serenidad y continuó su camino hacia otra mesa. Vittorio entendió el mensaje implícito, calma, sin alterar su ritmo, avanzó por el pasillo central. Cada paso resonaba suavemente sobre el suelo pulido. Las conversaciones se apagaron casi por completo. Incluso los tres jóvenes en la esquina notaron la presencia nueva sin saber exactamente por qué. Su confianza comenzaba a evaporarse. Vittorio no se dirigió primero hacia Clara, se dirigió hacia la mesa. Los tres chicos intercambiaron miradas incómodas mientras el hombre
se detenía frente a ellos. No había sonrisa en su rostro, pero tampoco agresividad evidente, solo una serenidad peligrosa. Buenas noches, dijo con voz grave y perfectamente controlada. Uno de los jóvenes intentó responder con seguridad, buenas, pero su tono ya no tenía la misma firmeza. Vittorio observó la botella vacía sobre la mesa. Notó las pequeñas gotas aún visibles en el borde del mantel. Miró el suelo ligeramente pegajoso alrededor de la zona. ¿Están disfrutando la velada?, preguntó. La pregunta era simple, pero la forma en que fue pronunciada hizo que pareciera un interrogatorio. Sí, claro, respondió uno, aclarando la garganta. Todo bien. Vittorio inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara la respuesta. Me alegra escuchar eso. Hizo una pausa breve. Aunque parece que alguien aquí no la está disfrutando tanto. El silencio volvió a caer. Uno de los chicos sintió que la temperatura del lugar descendía varios grados. No entendía por qué ese hombre desconocido le generaba tal presión. No sé de qué habla, dijo otro, intentando sostener la mirada. Vittorio no levantó la voz. No hizo gestos bruscos. Simplemente apoyó una mano sobre la mesa. Habla de respeto, murmuró. La palabra quedó suspendida en el aire como un peso invisible. En ese momento, el gerente se acercó apresuradamente. Señor De Luca, qué gusto verlo. Los tres jóvenes se quedaron rígidos. El nombre halló como un golpe silencioso. De Luca. Lo habían escuchado antes, en conversaciones de negocios, en advertencias indirectas, en rumores que nadie confirmaba, pero todos creían. Uno de ellos tragó saliva. Ah, usted es, intentó decir, pero no completó la frase. Vittorio no necesitaba que la completara. Sus ojos regresaron a Clara, que atendía otra mesa con normalidad absoluta. No había dramatismo en sus movimientos. No buscaba atención, no señalaba culpables. Esa actitud terminó de confirmar lo ocurrido. Vittorio volvió su mirada hacia los tres jóvenes. Me pregunto, dijo con calma, ¿qué tipo de diversión requiere humillar a alguien que está trabajando? Nadie respondió. Las risas arrogantes de minutos antes parecían un recuerdo lejano. Fue una broma, murmuró finalmente el que había lanzado la bebida. Vittorio lo observó fijamente. Las bromas, repitió, no necesita. Testigos incómodos, la tensión en la mesa se volvió casi insoportable. Uno de los chicos comenzó a comprender la magnitud de la situación. No era solo un hombre elegante defendiendo a una empleada, era alguien con influencia real, con poder que no se exhibía, pero se ejercía. No sabíamos, intentó justificarse. Exacto, interrumpió Vittorio suavemente. No sabían, se enderezó lentamente. Ese suele ser el problema cuando uno actúa sin pensar. El restaurante lo observaba en silencio absoluto. Clara, desde su posición, percibía cada palabra sin intervenir. Sabía que Vittorio podía ser implacable si lo deseaba, pero también sabía que él entendía algo esencial: el poder verdadero no necesita violencia inmediata. Vittorio tomó la botella vacía de la mesa, la giró entre sus dedos con tranquilidad. Una botella, dijo, puede parecer algo pequeño. La colocó de nuevo en su sitio, pero la intención detrás de ella es lo que define a una persona. Los jóvenes no encontraban respuesta adecuada. Cualquier palabra sonaba insuficiente. Uno de ellos, en un último intento por recuperar terreno, sacó nuevamente su billetera. Podemos compensar lo que sea necesario. Vittorio sonrió apenas. Una sonrisa breve sin alegría. El dinero no limpia todo. Esa frase cayó como sentencia. La presión psicológica era palpable. Ningún grito. Ninguna amenaza explícita, solo la sensación clara de que habían cruzado una línea invisible. Clara dio un paso hacia la mesa en ese momento. Vittorio, dijo con suavidad. Su voz no llevaba reproche, tampoco miedo, solo una petición implícita. Él la miró. En sus ojos había algo más profundo que ira, orgullo contenido. Estoy bien, añadió Clara. Esas dos palabras cambiaron el rumbo. Vittorio sostuvo su mirada unos segundos más, evaluando. Luego asintió levemente.
Volvió su atención hacia los jóvenes. Esta noche aprenderán algo, dijo con voz firme. No todo se resuelve con arrogancia. Hizo una señal casi imperceptible al gerente. La cuenta de estos señores será el doble, y la mitad se distribuirá entre todo el personal. Los chicos abrieron los ojos con sorpresa. ¿Qué? Exclamó uno. Considérenlo una lección económica, respondió Vittorio sin alterarse. A veces el respeto comienza por el bolsillo. Ninguno se atrevió a discutir abiertamente. Sabían que hacerlo podría traer consecuencias mayores. Pagaron, sin protestar más. El sonido del recibo siendo firmado fue casi ceremonial. Mientras se levantaban para marcharse, ya no quedaba rastro de arrogancia, solo incomodidad y una comprensión tardía de su error. Al pasar junto a Clara, uno de ellos murmuró un siento, apenas audible. Ella lo miró directamente. Que no vuelva a ocurrir, respondió con serenidad. No buscaba venganza, solo límite. Los tres salieron del restaurante bajo miradas silenciosas que ya no eran de admiración sino de juicio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el ambiente cambió lentamente. Las conversaciones regresaron, primero tímidas, luego más fluidas. Vittorio permaneció unos segundos más en el centro del salón. Luego se acercó a Clara. ¿Segura de que estás bien?, preguntó en tono bajo. Ella sintió. Sí. Una pausa breve los envolvió. Gracias, añadió ella. Él negó con la cabeza suavemente. No fue por eso, dijo, porque ambos sabían que no se trataba solo de un uniforme manchado. Se trataba de dignidad, y esa noche, sin disparos, sin amenazas directas, sin escándalos públicos. Algo había quedado claro en la terraza azul. La verdadera autoridad no necesita alzar la voz, solo necesita estar presente. Vittorio caminó sin prisa alrededor de la mesa antes de detenerse justo frente a los tres jóvenes. No hizo ningún gesto brusco, no golpeó la mesa ni elevó el tono. Su calma era más inquietante que cualquier explosión de furia. Observó los vasos medio vacíos, la botella abierta, las servilletas arrugadas. Luego miró directamente al que había lanzado la bebida. ¿Se están divirtiendo?, preguntó con una serenidad que resultaba pesada. Nadie respondió de inmediato. El joven intentó sostenerle la mirada, pero sus ojos vacilaron apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente para revelar inseguridad. Fue solo una broma, dijo al fin, intentando sonar despreocupado. Vittorio inclinó levemente la cabeza, como si analizara la palabra. La broma, repitió, suelen provocar risa en todos los presentes. Sus ojos recorrieron el restaurante. Las mesas permanecían en silencio. Algunas personas observaban abiertamente, otras fingían concentrarse en sus platos, pero nadie sonreía. No parece que haya sido el caso, añadió. Uno de los chicos intentó intervenir. No sabíamos qué. Se detuvo antes de terminar la frase. ¿Qué? Preguntó Vittorio con suavidad. Que ella, murmuró el joven, sin atreverse a completar la idea. En ese momento, alguien en una mesa cercana susurró algo que se propagó como una chispa. Es el jefe de la mafia local. El rumor viajó rápido. No fue un anuncio oficial, pero fue suficiente. Los rostros de los tres cambiaron de color casi al mismo tiempo. La arrogancia que los había acompañado toda la noche comenzó a desmoronarse. Vittorio no confirmó ni negó nada. No necesitaba hacerlo. Su reputación hablaba por él. Lo que ustedes sabían o no sabían, dijo con voz firme, no cambia lo que hicieron. El joven del teléfono bajó definitivamente el aparato. La pantalla se apagó. De pronto, grabar ya no parecía buena idea. Clara se acercó unos pasos manteniendo la compostura. Vittorio, por favor, dijo en tono tranquilo. Solo fue una estupidez. Sus palabras no eran una excusa para ellos, sino una contención para él. Sabía que la situación podía escalar si se dejaba llevar por la ira. Vittorio la miró durante un instante. En sus ojos había una mezcla de orgullo y fuego contenido. No estaba furioso por el uniforme manchado, estaba molesto por la falta de respeto. Volvió su atención hacia los jóvenes. Hoy aprenderán algo gratis, dijo con voz baja, pero perfectamente clara.
El respeto no se compra después de perderlo. Uno de ellos intentó sacar nuevamente dinero, pero la mano le temblaba ligeramente. Podemos pagar. Lo que sea necesario, dijo. Ya están pagando, respondió Vittorio. Hizo un leve gesto al gerente, que se acercó con evidente nerviosismo. La cuenta de estos caballeros, continuó Vittorio, será revisada. Y añadirán una compensación por el comportamiento hacia el personal. Pero eso no es legal, protestó uno con voz débil. Vittorio lo miró fijamente. Lo que hicieron tampoco fue correcto. No había amenaza explícita. No mencionó consecuencias físicas ni represalias futuras. Sin embargo, el mensaje era claro. Esta noche no saldrían intactos, aunque no hubiera violencia. El gerente asintió rápidamente y se retiró para preparar la cuenta ajustada. El silencio en la mesa se volvió insoportable. Clara dio un paso adelante. No quiero problemas, dijo con firmeza. Solo quiero que entiendan que nadie merece ser tratado así. Su voz no tembló. Esa fue la verdadera lección. Los tres jóvenes bajaron la mirada por primera vez desde que comenzó la noche. Lo sentimos, murmuró finalmente el que había lanzado la bebida. No fue una disculpa grandiosa, no fue emotiva, pero fue real. Vittorio observó a Clara esperando su reacción. Ella sostuvo la mirada del joven unos segundos. Aprendan de esto, respondió. Eso es suficiente. Esa frase marcó el cierre. El gerente regresó con la cuenta. La cifra era considerablemente más alta de lo que esperaban. Ninguno discutió esta vez. Sacaron sus tarjetas en silencio. Mientras firmaban, la tensión se transformaba en vergüenza. El restaurante entero seguía atento, no por morbo ahora, sino por justicia. Sin gritos, sin golpes, solo consecuencias. Cuando terminaron, se levantaron lentamente. La seguridad que exhibían al inicio había desaparecido. Al pasar junto a Clara, uno de ellos repitió el lo siento con mayor claridad. Ella asintió. Vittorio dio un último paso hacia ellos. Recuerden esta noche, dijo con calma, no por mí, por ustedes. Los tres abandonaron el restaurante bajo miradas que ya no los admiraban. La puerta se cerró tras ellos con un sonido seco. El silencio permaneció unos segundos más. Luego, poco a poco, las conversaciones regresaron. Las copas volvieron a chocar suavemente. La música recuperó su presencia. Vittorio se volvió hacia Clara. ¿Estás bien? Preguntó otra vez, esta vez sin dureza. Sí, respondió ella. Y era verdad, porque esa noche no se trató de miedo, se trató de límites. Y sin necesidad de violencia. Esos límites habían quedado más claros que nunca. Clara intervino antes de que el silencio se volviera más peligroso que cualquier grito. Vittorio, por favor. Solo fue una estupidez. Su voz no llevaba miedo, sino equilibrio. No quería que la situación se convirtiera en algo irreversible. Sabía que la línea entre una lección y una advertencia definitiva podía ser muy delgada cuando se trataba de poder. Vittorio la miró con intensidad. No era una mirada de duda, sino de evaluación. Conocía ese tono en su voz. Clara no pedía compasión para los jóvenes, estaba marcando un límite también para él. Le estaba diciendo que confiaba en su criterio, pero que no necesitaba que nadie peleara sus batallas con violencia. En los ojos de Vittorio apareció algo distinto a la furia, orgullo. Orgullo por la forma en que ella había manejado la humillación. Orgullo por su firmeza. Orgullo por no haberse quebrado. Luego volvió su atención a los tres jóvenes que permanecían rígidos, incapaces de decidir si debían disculparse otra vez o simplemente desaparecer. Hoy aprenderán algo gratis, dijo finalmente Vittorio, con esa calma que parecía más pesada que cualquier amenaza. El respeto no se compra. La frase cayó con fuerza. Uno de los chicos intentó defenderse. Ya pedimos perdón, murmuró casi en un susurro. El perdón no borra lo que revela una acción, respondió Vittorio. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. El restaurante entero estaba atento, pero ya no había tensión explosiva. Había una expectativa distinta, como si todos esperaran ver qué tipo de justicia se impondría. Vittorio dio un paso atrás.
lo suficiente para no invadir físicamente el espacio de la mesa, pero lo bastante cerca para que su presencia siguiera dominando. ¿Van a pedir disculpas?, continuó, pero no solo con palabras. El gerente, que observaba a pocos metros, entendió la señal y se acercó con cautela. La cuenta de estos señores incluirá una compensación especial para el personal, indicó Vittorio. ¿Cuánto?, preguntó uno de los jóvenes resignado. Vittorio lo miró directamente. Lo suficiente para que lo recuerden. No se trataba de arruinarlos económicamente. Se trataba de dejar una marca en su memoria. A veces el orgullo duele más cuando toca el bolsillo. Clara permanecía en silencio, observando. No quería venganza, pero tampoco minimización. Lo que había ocurrido merecía una consecuencia clara. El joven que había lanzado la bebida respiró profundamente. Lo siento, dijo otra vez. Ves mirando directamente a Clara. Ella sostuvo su mirada durante unos segundos. Que no vuelva a ocurrir, respondió. No era una frase agresiva, era una condición. El gerente regresó con la cuenta ajustada. La cifra hizo que uno de ellos parpadeara con sorpresa, pero nadie protestó. Las tarjetas fueron entregadas sin discusión. El sonido del datáfono procesando el pago pareció más fuerte de lo habitual. Mientras firmaban, el peso de la vergüenza se hacía evidente. Ya no eran los jóvenes dominantes que habían entrado riendo. Eran tres personas enfrentando las consecuencias públicas de su propia arrogancia. Cuando terminaron, se levantaron lentamente. De verdad lo sentimos, dijo uno antes de dar un paso hacia la salida. Vittorio asintió apenas. Aprendan de esto, dijo con firmeza. No todos reaccionan con paciencia. La advertencia era clara sin ser explícita. Los tres abandonaron el restaurante sin mirar a nadie más. La puerta se cerró detrás de ellos y con ese sonido se disipó la última tensión acumulada en el aire. El silencio duró unos segundos. Luego, una pareja cercana comenzó a aplaudir suavemente. No fue un aplauso estruendoso, sino uno respetuoso. Otros lo siguieron. No era celebración de humillación, era reconocimiento de dignidad. Clara se sintió incómoda con la tensión y bajó ligeramente la cabeza, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Vittorio se volvió hacia ella. Manejaste esto mejor que nadie, dijo en voz baja. No necesitaba más, respondió ella. Él la observó con atención. Podría haber sido distinto. Lo sé, contestó Clara, pero no quiero que el miedo sea la lección. Prefiero que sea la conciencia. Vittorio guardó silencio un momento. Esa respuesta le confirmó algo que siempre había sabido. Clara tenía una fortaleza que no dependía de él ni de su nombre. El gerente se acercó. Gracias, señor De Luca, dijo con alivio evidente. Vittorio negó con la cabeza. Agradezcan a ella, respondió. La calma es más difícil que la ira. Clara sintió que esas palabras resumían todo lo ocurrido. No hubo golpes, no hubo gritos, no hubo amenazas abiertas, solo una lección clara, pública y firme. El restaurante poco a poco volvió a la normalidad. Las conversaciones regresaron, la música recuperó su protagonismo y los camareros continuaron su trabajo. Pero algo había cambiado, no en el lugar, sino en la memoria de todos los presentes. Esa noche quedó grabada como el momento en que la arrogancia se encontró con dignidad y perdió. Y mientras Vittorio acompañaba a Clara unos pasos hacia la barra, ambos sabían que lo ocurrido no se trataba de poder ni de reputación, se trataba de respeto. Y el respeto, cuando se defiende con firmeza y sin violencia, deja una marca mucho más profunda que cualquier acto impulsivo. Los tres jóvenes salieron del restaurante, con pasos apresurados, intentando mantener una compostura que ya no sentían. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco que pareció sellar la lección de la noche. Afuera el aire fresco golpeó sus rostros, pero no logró aliviar la incomodidad que llevaban por dentro. Por primera vez en mucho tiempo entendían lo que era sentirse pequeños. Dentro de la terraza azul, el ambiente comenzó a recuperar su ritmo habitual. Las conversaciones regresaron poco a poco, primero en murmullos prudentes, luego con mayor naturalidad. Las copas volvieron a chocar suavemente, los cubiertos retomaron su danza sobre los platos y la música volvió a llenarlos, espacios que el silencio había ocupado minutos antes. Clara permaneció de pie unos segundos, observando la puerta cerrada. No sentía triunfo,
tampoco resentimiento. Lo que sentía era algo más sereno, equilibrio. La balanza que había sido inclinada por la humillación volvía a su punto, neutral. Vittorio encendió un cigarro cerca de la entrada sin prisa. El humo ascendió en espirales lentas, perdiéndose en el aire cálido del salón. Su mirada no mostraba satisfacción vengativa, mostraba reflexión. No hacía falta que intervinieras así, dijo Clara acercándose con calma. Él la miró de lado. No hacía falta que fueras tan fuerte, respondió. Ella esbozó una leve sonrisa. A veces la fuerza es quedarse quieta. Esa frase quedó suspendida entre ambos como una verdad compartida. Un par de clientes se acercaron discretamente a Clara para felicitarla por su compostura. Ella agradeció con humildad, sin exageraciones. No quería convertirse en el centro de atención, solo quería que la noche continuara. El gerente reunió al personal brevemente en la barra. Lo que pasó no define este lugar, dijo, pero la forma en que lo manejaron sí. Los empleados asintieron. Algunos todavía estaban impactados, otros inspirados. Todos habían aprendido algo. Clara regresó a sus mesas. Su uniforme limpio contrastaba con el recuerdo reciente del anterior, pero su actitud era la misma de siempre, profesional, atenta, firme. Atendió pedidos, sirvió platos y sonrió con naturalidad. Sin embargo, algo había cambiado en la percepción del restaurante. No era solo un lugar elegante, ahora era un lugar donde el respeto tenía peso real. Vittorio observaba desde cierta distancia. Sabía que su nombre había influido, que su presencia había inclinado la balanza, pero también sabía que sin la serenidad de Clara, la situación habría terminado de otra manera. Apagó el cigarro y caminó hacia ella una vez más. ¿Quieres irte a casa?, preguntó en voz baja. Clara negó suavemente. Terminaré mi turno. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque no quería que esa noche definiera su trabajo. No quería que la recordaran como la camarera que fue humillada, sino como la que mantuvo la dignidad intacta. Vittorio asintió, comprendiendo. Te esperaré afuera. Ella aceptó con una mirada agradecida. La noche avanzó sin más incidentes. Algunos clientes dejaron propinas más generosas de lo habitual. Otros ofrecieron palabras de apoyo discretas. El personal trabajó con una energía distinta, como si la lección de respeto hubiera fortalecido el ambiente. Cuando finalmente Clara terminó su turno, salió del restaurante con paso tranquilo. La calle estaba iluminada por faroles amarillos y el murmullo distante de la ciudad nocturna. Vittorio la esperaba apoyado contra el coche. ¿Cansada?, preguntó. Un poco, respondió, pero tranquila. Caminaron juntos unos pasos antes de subir al auto. Durante unos segundos ninguno habló. No hacía falta llenar el silencio. No quiero que el miedo sea lo que nos proteja, dijo Clara finalmente. Vittorio la miró con atención. El miedo no protege, solo controla, respondió. Ella asintió. Prefiero el respeto. Él sonrió levemente. Entonces esta noche fue perfecta. El coche arrancó suavemente, alejándose del restaurante que poco a poco apagaba sus luces. Mientras se perdían en la oscuridad de la ciudad, Clara miró por la ventana y reflexionó sobre lo ocurrido. Aquella botella de Coca-Cola había sido un acto pequeño en apariencia, pero había revelado verdades profundas sobre arrogancia, sobre poder, sobre dignidad, y comprendió algo esencial. El verdadero poder no estaba en el miedo que podía provocar el nombre de Vittorio. El verdadero poder estaba en la elección que ella había hecho: mantenerse firme sin perder la calma. Desde ese día, en la terraza azul, nadie volvió a cruzar esa línea, no porque temieran represalias invisibles, sino porque la historia circuló como una advertencia clara. El respeto no depende del uniforme que llevas, sino del carácter que demuestras. Y así, una noche que comenzó con risas crueles, terminó convirtiéndose en una lección silenciosa que transformó a todos los que fueron testigos, porque a veces el final más poderoso no es el que estalla con violencia, es el que deja una verdad imposible de olvidar.